Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 22 de julio, 26 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Llevamos 655 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la franja de Gaza y soldados jóvenes y no tanto del servicio regular y de la reserva que siguen pagando el precio, el altísimo costo de esta guerra. Y si por momentos la vida, la familia, el trabajo nos ayudan a no pensar en la situación en la que estamos, de pronto suena una sirena, llegan las noticias y la realidad nos despierta, literalmente. Y además, Irán dice que no puede dejar de enriquecer uranio. Donald Trump se sorprendió por los bombardeos israelíes en Siria de la semana pasada. Un grupo de países exige a Israel que termine la guerra en Gaza. De todos estos temas y más vamos a hablar hoy, pero comencemos por noticias que no están en los diarios y lamentablemente, tengo que decir, se permitió dar a conocer porque este mediodía se informó que un soldado reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel resultó muerto ayer en combates en el sur de la Franja de Gaza. Allí lo vemos, sargento mayor de la reserva Vladimir Loza, de 36 años, oriundo de Ashkelon. La investigación preliminar indica que el incidente se produjo en el marco de una operación para destruir edificios y túneles que forman parte de la infraestructura terrorista de Hamas en la zona de Rafah, en la Franja de Gaza, y en uno de esos edificios los soldados movieron un objeto, lo corrieron del lugar y en ese momento se produjo la detonación de una bomba que provocó el derrumbe de una pared de ese edificio. Además del soldado caído, otros 2 soldados sufrieron heridas leves. Y así empezábamos el día de hoy aquí en Israel. Ustedes, así como conocen, lamentablemente la expresión se permitió dar a conocer y no fue esta la única en las últimas horas. También conocen este mapa porque esta mañana, unos minutos antes de las 6, se activaron las sirenas en muchísimas localidades. Allí las ven, todo ese rojo en el mapa, en el centro de Israel, también aquí en Ashdod, debido a un misil balístico disparado por los hutíes en Yemen. El ejército informó que las defensas aéreas lo interceptaron con éxito. No hubo reportes de heridos ni impactos causados por la interceptación, por restos del misil interceptor. 3 horas después, los hutíes difundieron un comunicado en el que asumieron la responsabilidad del disparo del misil y dijeron una vez más que apuntaron al aeropuerto internacional Ben Gurión. En la tarde de ayer, la Fuerza Aérea Israelí también interceptó con éxito un dron. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel informó al respecto y dijo que, según la política establecida, no se activaron las alarmas. Eso quiere decir que en ningún momento corrimos peligro. No sé si lo recuerdan, pero ayer Israel atacó infraestructura terrorista en Yemen. Drones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron el puerto de Hodeida, controlados por los hutíes, y algunos expertos marcaban como una diferencia importante que el ataque se llevó a cabo con drones y no con aviones de combate. Este fue el 13º ataque de Israel en Yemen, a unos 1.800 kilómetros de distancia de nuestro país. Alguien escribió en uno de los grupos de WhatsApp esta mañana que si los hutíes no son preguntó si los hutíes son indestructibles, y yo digo que si no lo son, lo parecen, pero algo habrá que hacer. Y a propósito de los hutíes que respalda y financia Irán, nos vamos a otra noticia que tampoco está en los diarios de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a la cadena estadounidense Fox News
que Teherán no puede renunciar a su programa de enriquecimiento nuclear a pesar de los daños que sufrió en la reciente guerra con Israel, en la que participó Estados Unidos y bombardeó, como sabemos, las instalaciones nucleares iraníes. Abro comillas, se ha detenido porque sí, dijo, los daños son graves, pero obviamente no podemos renunciar al enriquecimiento porque es un logro de nuestros científicos. Y ahora, más que eso, es una cuestión de orgullo nacional, decía el ministro iraní en este programa se llama Informe Especial con Brett Bayer, que fue emitido hoy, o sea, madrugada hora de Israel. El reporte de Fox indica que la principal ambición de Estados Unidos es impedir que Teherán siga desarrollando un arma nuclear mediante el bloqueo de todas sus capacidades de enriquecimiento, que es una fase previa a obtener el arma nuclear y por lo tanto no podría avanzar hasta el final. Y que el ministro Araghchi confirmó en esta entrevista con esta declaración que es poco probable que el deseo estadounidense se haga realidad a pesar de las amenazas de sanciones internacionales o de más sanciones internacionales contra Irán. Según los parámetros de Estados Unidos, si hay enriquecimiento de uranio en Irán, no hay conversaciones sobre el programa nuclear y si no hay diálogo, no sabemos qué puede llegar a suceder. Y hablábamos del costo de la guerra y la noticia está con un soldado israelí caído en combate, uno más, por eso les decía que no fue el único, se permitió dar a conocer. Hablamos del sargento Amit Cohen, de 19 años de edad, oriundo de la ciudad de Jolón, participaba en una operación con combatientes del batallón 13 de la unidad Golani en Han Yunes, al sur de la Franja de Gaza. El incidente se produjo ayer en horas del mediodía, allí lo vemos tan joven. De acuerdo con la investigación inicial, todo parece indicar que un dron israelí explosivo estalló en el lugar donde se encontraban los soldados de Golani, causándole la muerte a Amit. Un oficial del mismo batallón resultó gravemente herido y en este momento, a esta hora, los médicos siguen luchando por su vida, por salvar su vida en el hospital. En el ejército siguen investigando por qué estalló el dron en ese momento y en ese lugar. De todas maneras, según informaron esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, los últimos 5 soldados israelíes caídos en la Franja de Gaza resultaron muertos en accidentes operativos. Desde comienzos de julio cayeron 15 soldados, en realidad cuando dieron este informe a la mañana eran 14, en la Franja de Gaza, más de un tercio como consecuencia de accidentes y no por fuego enemigo. Es una cifra muy alta. La última vez que un soldado israelí cayó por fuego enemigo, y vuelvo a insistir, este informe de Galei Tzahal se hizo a la mañana temprano, antes de que conociéramos la noticia del segundo soldado israelí caído en las últimas horas. Decía que el último fue el caso de Abraham Azulay, a quien le dispararon e intentaron secuestrar hace 2 semanas, y de todos los accidentes operativos de las últimas semanas no tenemos todos los detalles, pero dicen los expertos que el común denominador es el desgaste de las tropas, el agotamiento, el cansancio de los soldados en el terreno y a medida que la guerra continúa y se extiende más y más, este tipo de incidentes se repiten y son cada vez más graves. El número de soldados muertos entonces desde el inicio de la guerra asciende a 895 y en la tarde de ayer, cuando todavía no se había dado a conocer estas últimas 2 noticias, se realizó un homenaje a los soldados caídos con 893 sillas vacías colocadas a lo largo del paseo marítimo de Tel Aviv, cada una con la foto de uno de los soldados
que cayeron desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. La gente pasaba junto a las sillas, se detenían a contemplar las fotos, muchos encendieron velas y algunos se quedaron largo rato junto a la fotografía de un ser querido. Las sillas fueron ubicadas en el lugar más popular y concurrido de Tel Aviv, no solo por turistas de verano, sino también ciudadanos israelíes y de la ciudad de Tel Aviv que a quienes les gusta el mar, pasear por ese paseo marítimo que es muy bello, hacer deportes, respirar un poco de aire fresco, y de pronto se encontraron con esa instalación que fue una iniciativa del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y el de Relaciones Exteriores de Israel, que, según explicaron, tenía el objetivo de rendir homenaje a quienes sacrificaron sus vidas para que las vidas de tantos otros israelíes puedan continuar. Las vidas de todos nosotros y del propio Estado de Israel, me permito agregar. Mientras tanto, los diarios muestran hoy el contraste entre esta realidad y lo que sucede en el ámbito político israelí. Vemos allí la tapa de Israel Hayom de hoy, y siempre que nos lleva mucho rato llegar a las primeras planas de los diarios, eso quiere decir lamentablemente que hay muchas malas noticias. Decía que Israel Hayom encabeza con una información para liberar a los ortodoxos del enrolamiento al ejército. Netanyahu planea destituir al diputado Yuli Edelstein del cargo de titular de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset debido a su negativa a impulsar un proyecto de ley que consagre exenciones muy amplias del servicio militar para los ultraortodoxos. La imagen es de soldados que dejan atrás todo: vida, familia, hijos pequeños, mujeres embarazadas, trabajo, estudios, todo, y se presentan una y otra vez, y lo podría repetir porque así es la realidad, se presentan a cumplir su servicio en la reserva, a combatir. Y el titular dice: ataque directo al interés nacional. La bajada señala: en la guerra en Gaza cayó un soldado más, y ahora ya son dos. Y en la Knesset, el Parlamento de Israel, el primer ministro intenta designar un diputado más conveniente, más cómodo, dice textualmente esta bajada, para impulsar la ley que exima a los ortodoxos del servicio militar obligatorio. De esta manera, quiere que las bancadas de los partidos ultraortodoxos vuelvan a la coalición y así impedir que se adelanten las elecciones. Una cita de Benny Gantz, diputado y excomandante en jefe de Tzal, abro comillas: la seguridad de Israel es sacrificada en aras de la preservación de la coalición. La bancada del Likud tiene previsto reunirse mañana para definir el futuro de Edelstein, de la ley de enrolamiento y de la propia comisión. 5 diputados del Likud presentaron candidatura para ocupar el cargo de presidente de esta comisión parlamentaria, incluido el propio Edelstein. Y como decía, el Likud se va a reunir mañana para definir el tema. En el entorno del primer ministro Netanyahu dicen que él no estuvo involucrado en esta iniciativa, pero lo cierto es que tampoco la frenó y hasta esta hora tampoco hizo declaraciones al respecto. Mientras tanto, fluyen las críticas desde todos los flancos de las organizaciones de soldados reservistas, la oposición al gobierno y otros sectores que sostienen que el ejército necesita desesperadamente soldados y que los jóvenes ortodoxos se deben enrolar, por lo menos aquellos que no dedican su vida al estudio de la Torá, a los estudios rabínicos. El jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, dijo que si el Likud realmente destituye y reemplaza a Edelstein por alguien que sí esté dispuesto a promulgar esa ley, entonces todos los diputados de la oposición en la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores renunciarán. O sea, eso significa que la comisión no podrá funcionar,
pero a esta hora tampoco eso es seguro porque Benny Gantz, también miembro de la oposición, no está de acuerdo con esta postura y allí hay una grieta interna dentro de la oposición, pero las críticas a Netanyahu, al Likud y a esta iniciativa también vienen del lado de los ortodoxos, porque el tema, dicen, la cuestión no es Yuli Edelstein, sino una ley que los libere del servicio en las fuerzas de defensa de Israel, tal como les prometió el primer ministro Netanyahu cuando ellos lo ayudaron a formar este gobierno, y quieren ver esa ley hecha realidad y cuanto antes. Sobre todo porque este fin de semana comienza el receso de verano, el receso parlamentario, y la Knesset no volverá a reunirse hasta el 19 de octubre próximo, cuando comiencen las sesiones de invierno. O sea, para promulgar una nueva ley no hay tiempo, pero quieren hacer que los ortodoxos vuelvan al gobierno, vuelvan a la coalición, solo con la destitución de Edelstein y promesas de que habrá ley, y los partidos ultraortodoxos, los políticos ultraortodoxos, no parecen dispuestos a aceptar este ofrecimiento. Seguimos adelante. Próxima imagen, aquí la tenemos, es la tapa del diario Maariv, que también abre su edición de hoy con la cuestión política y la ley de enrolamiento, el soldado caído Amit Cohen, y a pie de página a la derecha otra imagen de soldados israelíes en Gaza y el título El mundo a Israel, terminen la guerra. La bajada explica: 26 países, entre ellos Gran Bretaña, Australia, Francia, Suecia, Canadá y Japón, firmaron una declaración conjunta. En Jerusalén reaccionaron con indignación, comillas, desconectados de la realidad, envían un mensaje errado a Hamás. Vamos a ver de qué se trata esto. El documento dice lo siguiente. Abro comillas otra vez. El sufrimiento de los civiles en Gaza ha alcanzado niveles nunca vistos. El modelo de ayuda israelí es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de una vida digna. La negación por parte del gobierno israelí de asistencia humanitaria vital a la población civil es inaceptable. Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Hay varias inexactitudes en estos dos párrafos, por decirlo con delicadeza. Aunque además de condenar a Israel, los representantes de los países que firmaron el comunicado condenaron también la retención de los secuestrados, según escribieron, brutalmente retenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, que siguen sufriendo terriblemente, y exigieron su liberación inmediata e incondicional, a lo que agregaron que un alto el fuego ofrecería la mejor esperanza para su regreso a casa y el fin del sufrimiento de sus familias. La respuesta israelí, por supuesto, no tardó en llegar, y con indignación, como señalábamos, fue desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde rechazaron este comunicado y dijeron: jamás comenzó la guerra y ahora ellos la están prolongando. En lugar de acordar un cese de fuego, Hamás se dedica a difundir mentiras y trabaja para aumentar la fricción y perjudicar a los civiles que acuden a recibir ayuda. La declaración no centra, o sea, la declaración de estos países acusa a Israel, no centra la presión en Hamás, ni reconoce su papel ni su responsabilidad. Hamás es el único responsable de la continuidad de la guerra y del sufrimiento de ambos bandos. Quien también criticó duramente esta declaración conjunta de varios países fue el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que dijo: estos países están presionando a Israel en lugar de al feroz Hamás. Gaza sufre por una razón. Hamás rechaza todas las ofertas. Culpar a Israel es irracional. Fin de la cita.
Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo anoche que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está satisfecho, contento con los informes de los últimos días sobre palestinos que resultaron muertos mientras intentaban recibir ayuda humanitaria, y agregó: He was caught off guard by the bombing in Syria and also the bombing of a Catholic church in Gaza, which, as you know, I addressed at my briefing last week. Él, o sea, Donald Trump, fue tomado por sorpresa por el bombardeo en Siria y también por el bombardeo de una iglesia católica en Gaza, que, como saben, abordé en mi sesión informativa la semana pasada, y en ambos casos el presidente Trump llamó rápidamente al primer ministro Netanyahu para rectificar esas situaciones. Preguntada por los medios específicamente acerca del incidente del domingo en Gaza, con numerosas víctimas que eran civiles que buscaban ayuda, Leavitt respondió: al presidente nunca le gusta ver esto, quiere que no haya más muertes y quiere negociar un cese de fuego en esta región. La portavoz afirmó que Trump quiere que la ayuda se distribuya de forma pacífica, evitando la pérdida de más vidas y al mismo tiempo garantizando que la asistencia no llegue a Hamás. Eso sí, no dijo cómo se hace o cómo se logra todo eso. Continúo con la cita de la portavoz, que dijo que Trump detesta ver las imágenes de mujeres y niños muriendo de hambre que necesitan desesperadamente esta ayuda. La portavoz de la Casa Blanca dijo que Donald Trump quiere ver a todos los rehenes liberados de Gaza. Esta ha sido una prioridad absoluta para el presidente. Siguiente imagen, aquí está. Un manifestante de 74 años de edad fue atacado por un motociclista durante una protesta en reclamo de la liberación de los rehenes anoche en el centro de Tel Aviv. El hombre, que fue trasladado al hospital Ichilov, no muy lejos de allí, estaba bloqueando la calle Begin junto con otros manifestantes frente al complejo militar conocido como Akiria, mientras los participantes leían en voz alta los nombres de los secuestrados que todavía siguen retenidos en la Franja de Gaza. El motociclista golpeó al manifestante, que, reitero, tiene 74 años, lo golpeó en la cara, en la cabeza y después huyó. La policía informó en un comunicado que un sospechoso, un joven de 21 años, residente de la ciudad de Bnei Brak, fue arrestado y llevado a interrogatorio. Según el diario Haaretz, unos minutos después, el conductor de un automóvil intentó atropellar a una multitud de manifestantes y provocó heridas leves a varias personas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les reitero, como siempre, la invitación a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo y a suscribirse, y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario. También pueden seguirnos en Instagram y las demás redes sociales. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.